Soy Arnold San Martín y me encuentro junto a... Hernán Espinales. Y el día de hoy conoceremos qué opinan los estudiantes sobre los derechos de los animales. Acompáñenos. ¿Sabía usted que la naturaleza tiene derechos? Sí, pero no los conozco. Sí, pero no los conozco totalmente. Sí, pero explícitamente cuáles son no lo sabría, pero sí sé que tienen derechos como cualquier otra persona. Sí, efectivamente tiene derechos reconocidos así por la Constitución del Ecuador del 2008, que precisamente fue una de las pioneras en estos elementos de reconocimiento de derechos. ¿Está de acuerdo en que se le atribuyan derechos a los animales? ¿Y por qué? Sí estoy de acuerdo que los animales tengan derechos, ya que al final son especie de vida. Los animales se les atribuye cariño, se les atribuye amor y como algo que el ser humano aprecia, también debe ser conservado. Sí, porque muchas de las veces los animales son tratados como cualquier objeto o cualquier otra cosa, entonces no se les da la importancia que ellos tienen como seres vivos. Sí, porque a la final es un ser humano, por así decirlo, ¿no? Porque a la final ellos también necesitan un techo donde vivir, una persona que nos pueda cuidar, donde comer también. Entonces es una responsabilidad más. No está bien, dice uno, comparar con un humano, pero se podría decir que un perrito es casi como un bebé. Sí, efectivamente, porque de alguna manera se ha considerado tradicionalmente que son una suerte de objeto y poco más, ¿no? Pero se ha ido verificando que no son de mucha utilidad para la especie humana, pero sí, realmente en tanto sean derechos que tienen, que tengan sentido respecto de cómo, de cómo son utilizados y demás, definitivamente. ¿Hasta qué punto permiten los derechos proteger la vida de un animal? Protegerlos en todo momento, porque también son parte esencial para también nosotros. No lo sé, pero consideraría que se tome bastante en serio el hecho de que se protejan bastante los derechos de los animales, que como mencioné son seres vivos y también importa su integridad como tal. La verdad no desconozco hasta qué punto. Es que realmente como especie, como humanos, digamos, solemos ser un tanto, bueno, no sé si hipócrita sería la palabra, dependiendo de la especie del animal. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de un perrito que hablar de a lo mejor una gallina, ¿no? Que uno se la muerce en un seco y qué rico. Pero no dejan de ser animales al fin y al cabo. ¿Y usted, qué pena le colocaría a una persona que violenta los derechos de los animales? Existen ya penas que se le dan a las personas que violentan o maltratan animales. No las conozco bien, pero sí pienso que llegarían hasta el punto de la cárcel. Siento que debería ser igual y hasta un poco más de fuerte los tipos de penas que se le colocan a las personas que realizan crímenes hacia otras personas, porque hay que tener en cuenta que se estarían vulnerando los derechos de un animal y pues los animales también importan. No sabría, pero podría decir que unos 10, 15 años. Es que igual es un animalito. Una pena privativa de libertad, definitivamente cárcel. ¿Y usted, conoce algún caso en el que se hayan aplicado los derechos a los animales o a la naturaleza? No conozco animales, pero de la naturaleza diría yo que fue el último inconveniente que pasó con la señora primer ministra aquí del Ecuador, con el caso de las manglares en Santa Elena. Eso diría que es un caso del claro ejemplo de la importancia y tanto los derechos que tendría la naturaleza para nosotros. Conozco un caso aquí en Manta que hubo un envenenamiento hacia gatitos. Por lo general aquí en la ciudad de Manta hay bastantes gatitos en la calle y esto no es que se suscita solo en un cierto tiempo, sino se suscita casi siempre. Siempre existe en el hecho de que los gatitos son maltratados simplemente por ser animalitos de la calle, ya sea que son lastimados con agua caliente, envenenados de una forma u otra. Entonces siento que ese sería como un caso general. No, la verdad que no, desconozco sinceramente. Sí, justamente aquí en Ecuador tenemos el insigne caso de la mona estrellita, ¿no? La mona estrellita que fue resuelto también por la Corte Constitucional. De alguna manera se le determinó que tenía un derecho a una libertad en concreto, más o menos les pinto el caso. Era una monita que estaba, que había sido criada toda su vida con una familia y que en teoría no estaba en libertad, ¿no? Era una monita que había sido criada así, pero la monita era feliz de esa manera. En algún momento la monita se la quitan a la familia, defensores de estos derechos, y la monita la ponen en una jaula y naturalmente, pues la monita no acostumbrada a ese tipo de situaciones, bueno, fallece la monita. Entonces se presenta una acción constitucional para
exigir que, que se devuelva a la monita, ¿no? Lo que se conoce como un habeas corpus. Una sentencia interesantísima, pero que de alguna manera determina que precisamente los animales tienen derechos. ¿Sabía usted que el caso de la mona estrellita marcó un antes y un después en la historia de los derechos por los animales y la naturaleza en el Ecuador? Pues este caso sentó un precedente legal que ratifica los derechos de la fauna silvestre en nuestro país. Bueno, conozco un caso de aquí de Manta que hubo una Vuelve a repetir. Como última pregunta, ¿conoce algún caso donde se hayan aplicado los derechos a los animales o a la naturaleza? Y el día de hoy conoceremos qué opinan los estudiantes sobre los derechos de los animales. Acompáñenos. Este caso sentó un precedente legal que ratifica los derechos de la vida silvestre. No.